Cuando vemos un ejemplo como el de Zofar, entonces podemos recordar el texto ahí en Romanos 1:21 que nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En el contexto de Romanos 1, vemos a personas que no tienen excusa de conocer a Dios simplemente por la creación. Pero al terminar una capilla como la de ayer, en la que nosotros consideramos que nosotros no solo hemos sido expuestos a la evidencia de la creación, sino que hemos sido expuestos a todas esas otras evidencias, ¿cuánto más no debiéramos conocer a Dios? Pero ¿será que entre nosotros habrá alguien que tenga un entendimiento entenebrecido? ¿Será que entre nosotros habrá alguien que tenga un necio corazón que, habiendo conocido a Dios, no le glorifica como a Dios? Como vimos ayer, ¿quién tiene excusa para no conocer a Dios? Sin embargo, el problema no es ese, sino que el hombre rechaza ese conocimiento. Y es que aquel que ostenta conocer al Señor no sabe nada. La realidad es que el hombre finito se encuentra ante el Dios infinito. El necio se encuentra frente a la misma sabiduría personificada y su corazón, aún así, cree que no es necesario conocerle porque se conforma con su pobre y llano conocimiento. Muchas veces nosotros nos conformamos con simplemente saber lo que ya siempre hemos sabido. Tú ya sabes quién es Noé y qué pasó en el arca. Tú ya sabes quién es Jesús y todas esas historias que nos cuenta el Nuevo Testamento. Pero ¿qué han hecho todas estas cosas en tu vida? Seguramente has memorizado los versículos de tu clase. Has tomado tiempo para leer la Biblia, pero ¿esto qué se ha significado para ti? Y es por eso que hoy queremos proponernos ver que porque Dios se ha revelado a nosotros en Cristo, porque Dios se ha revelado a nosotros en Cristo, tú debes conocerle. Y a lo largo de la semana hemos visto la importancia de conocerle. Pero la pregunta que hoy nos disponemos entonces a responder es, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? Y es que para este momento tal vez tú digas, bueno, sí, ya no contestaré tan fácil así como que conozco de sí, la conozco. Pero, ¿qué ha representado para ti conocer a Dios y cómo seguirle conociendo? Cada uno de nosotros recibió ese plan de salvación o fue expuesto a la palabra y en algún momento decidimos creer en Jesús. Y cuando tú creíste en Jesús, seguramente no sabías todo lo que sabes hoy. Pero ¿es solo que sabes más que ese día? ¿O realmente algo más ha pasado? Y queremos concentrarnos entonces en esas evidencias que vimos ayer y entonces, porque Dios se ha revelado a nosotros en Cristo por su palabra, tú debes conocerle. Una de las evidencias que nosotros encontramos es esa revelación especial en la palabra de Dios. Ahí es donde conocemos a Dios. Así que quisiera preguntarte en primer lugar, ¿estudias con dedicación las Escrituras? ¿Estudias con dedicación las Escrituras? Nota lo que dice Hechos 17:23 y a lo largo de este sermón estaremos viendo varios versículos. Entonces, si no los alcanzas a buscar, por favor escucha con atención estos pasajes. En Hechos 17:23 encontramos un claro ejemplo de personas que están adorando a un Dios que Pablo menciona, ¿cómo se llama? El Dios
no conocido. Noten lo que dice este texto. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ahora, a diferencia de los griegos y romanos que están poniendo este altar por si algún Dios les faltó, nosotros podríamos declarar: sí, yo sé que Jehová es el Dios. Yo sé que Jesús es el Hijo de Dios y a Él es a quien adoro. Pero ¿no será que tienes la misma actitud que estos griegos, que estos romanos? Que tú estás adorando a alguien que no conoces. Porque vemos en las Escrituras que eso no es suficiente. No es suficiente que tú te añadas, que tú te agregues a una religión y entonces que tú des la respuesta correcta. Más bien, requiere que tú estudies y entiendas con dedicación quién es ese Dios. ¿Y sabes qué? Nosotros entendemos que Dios se ha revelado. Al punto que cuando vamos a Éxodo, capítulo 34, versículos 6 y 7, notamos que Dios mismo proclama esa verdad. En Éxodo 34 dice de la siguiente manera: y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Y en esa escena encontramos a Moisés pidiéndole a Dios: déjame ver tu gloria. Y vemos cómo Dios le cubre ahí con su mano y le deja ver un vistazo de lo que apenas es un poquitín de gloria. Pero si hay algo que sí le quiere dejar de manifiesto, es quién es Él. Y entonces aquí encontramos a Dios proclamando, predicando: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y en verdad, que guarda misericordia a millares, pero que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. ¿Sabes quién dijo estas palabras? Dios mismo. Y Dios mismo se las predicó a Moisés. Y a lo largo de las Escrituras, eso va a surgir como un eco, como algo a lo que constantemente se van a estar aferrando los creyentes. De manera que cuando llegamos a Deuteronomio capítulo 7, Moisés les vuelve a escribir y les vuelve a recordar a los hijos de estos padres que murieron en el desierto. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 y 10 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Nota cómo Moisés está aferrándose a aquello que Dios le proclamó. Pero no solo a una parte del texto. Moisés también sigue diciendo: y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. ¿Tú conoces a ese Dios? ¿O te basta con conocer a un Dios de amor, un Dios bonachón, un Dios que simplemente va a hacer lo que tú quieras? Nada más que hay que orarle. Nada más hay que venir a la iglesia. Hay que dar el diezmo para que haga lo que yo quiero. ¿Ese es el Dios que tú conoces? ¿O conoces a ese Dios que proclama quién es Él? Muchachos, esto requiere un estudio con dedicación. Y no estamos hablando a otras personas que a estudiantes. Y se supone que entonces tú sabes lo que es estudiar con dedicación. Requiere tiempo.
esfuerzo, demanda a diario cumplir con las obligaciones que tienes de las actividades propias, no solo de una cosa, sino de tal vez varias materias. Pero eso es un estudio constante. Si yo me dedico, por ejemplo, a la educación, no basta con los 4 años que tuve de carrera para saber todo lo que necesito. Hace 10 años que gradué y las cosas han cambiado. Ya cambiaron las reformas educativas, ya cambiaron las leyes de la educación, ya hay nuevas teorías que han salido y entonces eso requiere que yo siga estudiando. Bueno, tú que estás estudiando leyes, ¿cómo han cambiado las estructuras legales en los últimos años? Y en 10 años, ¿con qué nuevo te vas a encontrar? O sea, nosotros entendemos que eso requiere un estudio constante y una práctica constante. Tú puedes ser el mejor músico, pero si tú no practicas, pues no sirve. Nosotros sabemos lo que es el estudio dedicado. Eso el mundo lo entiende. Hoy no basta con tener secundaria. Necesitas prepa, licenciatura, maestría, doctorado, especialidad para obtener tal vez el trabajo que tú deseas. Eso el mundo lo entiende. Y por eso ese estudio tiene un fin. Yo estudio para ¿ser qué? ¿Cuál es nuestro fin? Cuando decimos, lee tu Biblia. ¿Cuál es nuestro fin cuando te llamamos al estudio y la memorización de la palabra? ¿Cuál es nuestro fin cuando decimos necesitas escuchar una y otra vez la palabra? ¿Cuál es el fin? Conocerle. Ese es el fin, que tú conozcas a Dios. Conocer a Dios debe ser nuestra meta. Pero aquí no es solo toma el libro, estúdialo, memorízatelo y ya. Eso puedes hacer con cualquier otro libro. Pero este libro es un libro que no solo es humano, es divino. Es inspirado por el Espíritu de Dios. Así que, así como te pregunto si estudias con dedicación las Escrituras, también te quiero preguntar si posees el Espíritu Divino. Pues claro, hermano, soy cristiano. En serio, de verdad, en serio. ¿El Espíritu Santo vive en ti? Primera a los Corintios 2:14, tal vez lo sabes, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La vida cristiana y el estudio de las Escrituras no solo es algo que refiere dedicación y tiempo y esfuerzo, sino requiere algo divino y es el Espíritu Santo. Ninguno de nosotros podrá entender lo más básico de la Escritura sin el Espíritu de Dios. De manera que Pablo también escribe a estos mismos corintios en 1 Corintios capítulo 1:21 que ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No solo para ellos es locura lo espiritual, sino aún los medios, los instrumentos para conocer a Dios. Nosotros entonces entendemos que esto es importante. Para nosotros ha sido relevante poder tomar tiempo esta semana para que tú conozcas a Dios. Sin embargo, puedes haber asistido esta semana a cada culto de capilla,
puedes haber tomado notas, puedes haber estado aquí, pero si el Espíritu Santo no está en tu vida, ¿de qué sirvió? ¿Qué está sucediendo? De hecho, la predicación no solo nos lleva a conocer a Dios, sino que debe de movernos a que otros le conozcan. En Romanos capítulo 16, versículo 26, Pablo dice: pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. En la misma carta donde Pablo dijo que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ahora nos pone de manifiesto que Dios en Cristo se ha dado a conocer a todos. Se ha manifestado por las escrituras y que ahora el mandato es que todos vengan y obedezcan a la fe. Eso debiera movernos a que nuestras familias conozcan a Dios, a que nuestros amigos, nuestros vecinos, aquellas personas con las que nosotros tratamos que aún no son creyentes puedan escuchar. No porque tú dices, que vaya mi pastor a hablarles. No. ¿De qué manera tú estás participando en la obra divina? Muchachos, ¿cómo respondemos a la predicación de la palabra? ¿Cómo respondemos? Porque ahora mismo hay personas que se están durmiendo. Ahora mismo hay personas que están distraídas con el novio. Ahora mismo hay personas que no están escuchando. ¿Y puedes entonces testificar que posees el Espíritu de Dios? ¿De qué manera estás respondiendo? Una vez más, ¿bastó que tomaras nota de todas las capillas para no pecar? Como ya te aprendiste los versículos de Biblia, ¿ya no batallas con el enojo o la murmuración? Entre más devocionales tienes, ¿estás siendo más paciente y honesto? Muchachos, necesitamos de la Biblia y necesitamos más Biblia. Necesitamos que nuestra vida esté repleta de las escrituras, pero esta obra solo sucede gracias a la obra del Espíritu Santo. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no eres de Él. Esto es lo que nos lleva a esa obediencia a la fe que citamos en Romanos. Sin embargo, tal vez hay algunos aquí que están intentando parecer cristianos por medios carnales, por medios terrenales. Hoy tal vez ves menos televisión y eso no te ha hecho más espiritual. Hoy tal vez ya no dices groserías, pero las piensas. ¿De qué manera entonces estamos obrando? ¿De qué manera estamos luchando? ¿De qué manera podemos avanzar cuando muchas veces nos sentimos solos en esta lucha? Y eso es lo que nos lleva a nuestro segundo punto en el sermón. Y esta es otra evidencia de las que vimos ayer. Porque Dios se ha revelado a nosotros en Cristo por su iglesia. Tú debes conocerle. Porque Dios se ha revelado a nosotros en Cristo por su iglesia. Tú debes conocerle. Ahora te quiero preguntar, ¿entiendes lo que representa la iglesia? ¿Entiendes lo que representa la iglesia? Acompáñame por favor a Efesios 4:13. Efesios 4:13. De hecho, vamos a leer unos versículos antes y unos después para entender el contexto. Dice el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Quiero que notes en este pasaje que el conocimiento del Hijo de Dios no se da plenamente en un ambiente solitario, sino en uno corporativo. Y no hablamos de corporativo como una corporación administrativa, sino como un cuerpo. Muchachos, si ustedes no están en una iglesia, no pueden crecer como Dios quiere que crezcan. Te vas a quedar chaparro, te vas a quedar deforme como creyente, porque para crecer plenamente, tú necesitas la iglesia. De hecho, en el contexto, Pablo ha señalado que Dios quiere darse a conocer por medio de la iglesia. Y aquí lo tenemos escrito en el versículo que tenemos. En Efesios capítulo 3, versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, no solo a tu vecino, a tu amigo, a tu compadre, a tus familiares, sino a principados y potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los ángeles y los demonios están conociendo más a Dios por medio de su iglesia. ¿Y tú no quieres ir? Ay, no, es que ahí son bien hipócritas. Pero Dios está dándose a conocer por medio de la iglesia. Pablo a su vez ora porque este conocimiento no solo sea algo personal, sino íntimo y pleno. Dice el capítulo 3, versículo 19 ahí en Efesios, que Pablo está orando por esto. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pero esa plenitud de la que habla la retoma en capítulo 4, versículo 13, para decirnos hasta que todos lleguemos a esa plenitud. Muchachos, ustedes no conocerán lo suficiente a Dios si solo agarran su Biblia y la leen en su casa. Ustedes necesitan de la iglesia. ¿Entiendes lo que representa la iglesia? ¿Entiendes que no solo es ir a los cultos, no es solo asistir a actividades, no es solo tener a alguien que le llamas pastor pero no sabes ni su nombre? ¿Entiendes que esto no es solo religión? Es un plan divino por medio del cual Dios está dando a conocer no solo a este mundo visible, sino a principados y potestades. Ayer precisamente el hermano Jonathan nos recordaba que no se trata de un edificio. ¿Qué piensas tú cuando dices vamos a la iglesia? Algunos de ustedes solo están pensando que se van a subir al carro o a la camioneta para llegar a un lugar, sentarse en una banca, escuchar un sermón y salir para volver a casa. Y déjame decirte que si tú estás haciendo eso, posiblemente no estás yendo a la iglesia. Porque la iglesia son esos creyentes con los que compartimos y crecemos juntos. De manera que si tú estás en el dormitorio y tal vez llevas 2 o 3 años yendo a una iglesia, pero no convives con nadie de allá, solo con los cuates del dormi, tú no estás yendo a la iglesia. ¿Entiendes eso?
Si tú vienes aquí a la iglesia para moverte del lugar a la hora que llega tu cuate y estarte distrayendo todo el tiempo en el culto, tú no estás yendo a la iglesia. Porque ir a la iglesia representa ir a esas personas con las cuales estoy creciendo junto y compartiendo juntos. Eso requiere que mis luchas no solo son mías, son de alguien más, de mi hermano con el que estoy creciendo y estoy luchando al lado. Eso significa que ese pastor que está ahí delante o esos pastores que están ahí en mi iglesia son aquellos que me están ayudando a vivir las luchas de mi vida. Y algunos todavía se preguntan, ay, ¿yo por qué le tengo que decir al pastor que quiero andar de novio con fulano de tal? Porque estamos creciendo juntos, porque estamos luchando juntos. Y Dios no creó a la UCLA para que tú crecieras, creó a la iglesia para que tú crecieras. No hay manera de que crezcas como el Señor quiere sin esas personas. No estamos hechos para luchar solos ni crecer solos. El cuerpo es necesario y si un miembro no está en el cuerpo, se muere. Para varios de ustedes que han tenido que viajar y dejar sus iglesias donde han crecido toda la vida y ahora venir y anexarse a otra iglesia, quiero decirte que tú necesitas anexarte a esa otra iglesia, porque si no, tú te vas a morir. Esa es la imagen de un órgano que servirá para trasplante. ¿Has notado la urgencia para llevar al hospital esos órganos de una persona que ya murió en un accidente? No importa llevar una ambulancia, un helicóptero, con tal de llevar ese corazón, ese riñón, ese hígado. Pero no son para llegar y meterlo en un refri. No es para llegar y almacenarlos, es para que lleguen ¿a dónde? A otro cuerpo. Un cuerpo que los necesita, un cuerpo que se está muriendo sin ese órgano. ¿Entiendes la urgencia que hay en que tú pertenezcas a un cuerpo? Me pregunto si sientes la misma urgencia por asistir al culto de tu iglesia o por no faltar. ¿Cuántos de ustedes se tomaron vacaciones de la iglesia en estas vacaciones de invierno? No pasa nada. Total, no tengo que llenar un reporte de asistencia a la iglesia. ¿De qué manera estás entendiendo la iglesia? Pero como segunda pregunta aquí, donde hemos dicho que Dios se ha revelado a nosotros en Cristo por su iglesia, también tenemos que preguntarte si das evidencia de una vida en transformación. ¿Das evidencia de una vida en transformación? Muchachos, ninguno aquí es perfecto. Todos estamos luchando con el pecado. Ninguno hemos llegado a esa plenitud, pero por eso estamos creciendo juntos para todos llegar a esa plenitud. Pero quisiera llevarte entonces a Gálatas capítulo 4, versículo 8 y 9, porque aquí encontraremos una pregunta que muchas veces cuando a ti se te hace, te incomoda. Nota lo que Pablo le está preguntando a los Gálatas. Hermanos, a los que los visitó 1 y 2 y 3 veces. Si no, revisa tu mapa de los viajes misioneros. ¿Cuántas veces no fue a estas iglesias gálatas? Y él les escribe diciendo lo siguiente. Gálatas capítulo 4, versículo 8 y 9. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo les está haciendo esta pregunta a hermanos que
Él conoce, con los que Él trabajó, que eso de servíais a los que por naturaleza no son dioses, Él lo vio, Él trató con ellos, Él vio cómo conocieron al Señor, pero ahora de la misma manera les está preguntando, ¿por qué ahora te sometes a débiles y pobres rudimentos? Y esto no quiere decir que estos ahora andaban de fiesta. Esto no quiere decir que andaban en prácticas paganas. ¿Sabes qué estaban haciendo? Estaban judaizando. Estaban guardando la ley. Estaban llevando ahora sacrificios y circuncidándose. Dicho de otra manera, estaban llevando a cabo prácticas que pudieran verse religiosas y rituales, pero que son débiles y pobres a la luz de conocer a Cristo. Pablo dice en Filipenses, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe. Muchachos, cada uno de nosotros debiera ver si nuestra vida está dando evidencia de que somos cristianos. De manera tal que si alguien se te acerca y te pregunta, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Eso no es de cristianos. Y tú respondes, ay, no. ¿Por qué me criticas? Solo Dios me juzga. ¿Sabes qué? Eso no es bíblico. Más bien, lo bíblico es lo que encontramos aquí en Tito, capítulo 1, versículo 16. Pablo le dice a Tito, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Muchachos, cualquiera que no da testimonio de buenas obras, esas que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, no son hijos de Dios y no han conocido a Dios. Aun si están en la UCLA, aun si aprueban transformados en su imagen, aun si no se meten en líos con los deméritos, eso no quiere decir que conocen a Dios. Porque conocer a Dios significa que tu vida está siendo transformada. Nota en contraste lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 4 al 7. 1 Tesalonicenses 1, 4 al 7. Y esto me impacta, porque nota cómo lo dice Pablo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. No, es que los elegidos solo los conoce Dios. Espérate, aquí Pablo le está diciendo, yo sé que tú eres elegido de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Te acuerdas lo que nos decía el hermano Eduardo? Que se cambia esa inestabilidad por certeza. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Esta iglesia en la que Pablo apenas pasó 3 días de reposo, su testimonio, sus buenas obras, su profesar de conocer a Dios, daba testimonio no solo ahí en su colonia, daba testimonio de Dios en toda una región como es Macedonia y Acaya. Si nosotros preguntáramos por ti en tu estado de origen, ¿qué dirían de ti? Bueno, no preguntemos en todo el estado porque tal vez van a decir, ¿quién es ese? Pero si preguntamos en tu iglesia, oye, ¿qué me dirías de Jorge Hernández? ¿Qué me dirías de Marisela Hernández? O de cualquier otro Hernández que haya por aquí. ¿Qué me dirías?
Todos aquí llegan con una carta de recomendación de pastor y se ven bien bonitas. Pero, ¿realmente has dado testimonio de la gracia de Dios en tu vida como para que la iglesia diga, no, sí, Él es un creyente? Jóvenes, gloriarse en conocer a Dios significa que entonces tú estás conociéndole, y eso no sucede solo ayer, sino también hoy. Y eso también va a suceder mañana. O sea, conocer a Dios no significa que tengas ahí en tu Biblia una fecha registrada de, yo conocí a Dios el día fulano de tal, como si tuvieras ahí tu foto enmarcada del día que conociste a la estrella famosa de cine. O ustedes más espirituales, el día que se tomaron la foto con su gel. No, o sea, es que yo conozco al pastor Sugel. Sí, somos bien buenos amigos. Espérate, nosotros podemos conocer a alguien aún mayor, y ese es nuestro Dios. Y ese conocimiento que nosotros podemos tener con ese, no solo ser altísimo, sino con esa persona a quien podemos llamar Padre. ¿De qué manera la estás aprovechando? Porque ¿sabes qué? Para Dios también es algo personal. En 1 Corintios capítulo 8 versículo 3 dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Volviendo al ejemplo del pastor Sugel, tal vez tú dices, yo conozco al pastor Sugel. ¿Quién sabe si se acuerda de ti, verdad? O de mí, o de quien sea. Pero cuando hablamos de Dios, si tú conoces a Dios, Dios también te conoce a ti. Te conocen allá en el cielo. Porque si no te conocen, no vas a ir. Esto es serio. Porque entonces podemos tener un montón de estudiantes aquí que van directito al infierno. Porque no conocen a Dios. Y Dios no los conoce. ¿Conoces a alguien de toda la vida que fue a la iglesia, que estuvo en los mismos cultos que tú, que sus padres también eran cristianos, pero que ahora no quieren nada con Dios? Yo también. Y algunos de ellos estudiaron aquí. Algunos de ellos pasaron por las mismas bancas, por las mismas aulas y por los mismos maestros que tú. Porque no se trata de cuán grandiosa educación has recibido o cuán inteligente o receptivo seas. No importa a cuán buena iglesia fuiste. Esta es una obra espiritual y hoy queremos terminar orando por ti. Hoy queremos terminar orando por ti e invitarte a que ores por ti. Señor, yo quiero conocerte. Pero también que ores por otros. ¿Será que el de al lado realmente es cristiano? O sea, tal vez crecieron juntos. Tal vez se conocen de toda la vida. Tal vez han venido a la iglesia toda la vida. ¿Pero eso quiere decir que son creyentes? Ora por el de al lado. Ora por los perdidos. Oye, tú has tenido de esas 6 evidencias que vimos ayer, tal vez las 6. Pero ¿cuántos de los que tú conoces solo ven día a día la creación y no tienen excusa y van directo al infierno? Necesitamos orar por ellos, necesitamos orar por otros, necesitamos orar por nosotros, que podamos conocerle. Gloríate en conocerte, gloríate en el gozo que da, en el descanso que da, en la santificación que ofrece. Reconoce que la vida eterna es conocer a Cristo y que eso no comienza en el cielo, comienza aquí, porque la vida eterna es conocer a Dios y conocer a su Hijo, a quien ha enviado.
Conoce al Señor y da evidencia de ese conocimiento. Evalúa constantemente que estás creciendo más a la imagen de Jesucristo, porque Él se ha revelado a nosotros. Gloríate en conocerle. Y entonces ahora que vamos a orar, pídele a Dios que te deje conocerle, porque todo está. Joven, señorita, gloríate en conocerle.